una autora del siglo XIX, mujer interesantísima, pionera en su tiempo y que además venía de una familia con unas ideas muy de avanzada para el espacio cultural en el que estaban viviendo. Bienvenidos al Javi Pons y hoy vamos a hablar un poquito de la obra, de mi colección y de la vida de Louisa May Alcott. ¡Comenzamos! Hola amigas y amigos del canal, pues con el gusto de estar con ustedes en un video, uno de estos videos donde lo que quiero es visibilizar, hablar, dialogar, mostrar el admirable trabajo literario, en este caso, de una autora icónica, de una autora del siglo XIX que es Louisa May Alcott, una norteamericana que en su tiempo fue pues verdaderamente vanguardista con las ideas que estuvo enarbolando todo el tiempo, que tenía ahí de abanderada, no nada más esta cuestión de, bueno, de ser una mujer feminista, ¿no? Porque lo fue, sino que, bueno, pues estar en contra de la esclavitud, estar a favor del voto de la mujer en su país y alrededor de esto, bueno, una familia sensacional, una familia muy interesante, liderada por su papá, en donde, bueno, pues estas ideas que traía el papá las fueron replicando en casa y ella básicamente siguió con ese legado prácticamente hasta su muerte. Y bueno, ¿quién fue ella? Fíjense, esta es una mujer nacida en Estados Unidos en 1832. Estamos hablando de que pues todo su recorrido literario y por el mundo pues se va a dar en el pleno siglo XIX en un Estados Unidos todavía pues muy rudo, donde había mucho racismo, donde había todavía esclavitud en el mundo así flagrante, ¿no? Y bueno, pues varias de las cosas que le van a pasar a esta autora durante su vida tienen que ver con este asunto. Primero que nada, bueno, decirles que ella viene de una familia muy padre, con verdaderamente, yo diría, una educación atípica, ¿no? Para su tiempo. Su papá, pues era un hombre con unas ideas muy claras, muy fuertes acerca de lo que tenía que ser la educación. Y él acercó esta educación, ¿no?, hacia los niños pequeños de una manera más individual, dándole el espacio de desarrollo al pequeñito, a la pequeñita. Y además, bueno, con también una intención como pues de acoger, ¿no?, a niños de todos lados. Y bueno, un rasgo muy importante de esta familia es que el papá siempre fue un emprendedor social, siempre aguerrido por ideas muy particulares, muy interesantes, ¿no? Entre ellas el de la educación, pero también tenía ideas muy claras acerca de la esclavitud, acerca del comer animales, de hacerlos sufrir y de utilizar, ¿no?, productos, lo que ahorita sería, por ejemplo, toda esta idea del veganismo, pues el utilizar productos en tu vida diaria o para consumo que dañaran a los animales de alguna manera. Y bueno, uno de estos proyectos es que en 1934, con Luisa apenas de 2 años, su papá abre una escuela, bueno, con unas ideas muy interesantes, con un modelo educativo no nada más incluyente, porque eso le costó al negocio el cerrar, sino que también el tener la idea de que los niños tenían que aprender a su propio ritmo, que iban descubriendo con sus capacidades poco a poco, ¿no?, este andamiaje del que después se va a hablar, ¿no?, y que se va, pues realmente yo creo que este señor, una cosa punta de lanza lo que venía él tratando de operar en esta escuela, porque a los niños realmente en su momento pues los atiborraban de clases, de ideas, ya saben, había mucha disciplina con violencia en las escuelas en estos entonces, y aquí el papá de Louisa May lo que hace es pues tratar de enseñarle a los chiquitos con una aproximación muy diferente. Inclusive en esta escuela que dura únicamente 6 años abierta, pues se les enseña a un Jesús, que ya saben, en este espacio de educación siempre ha estado la religión muy presente, pues un Jesús más humanizado, más cercano, ¿no? Y bueno, esto fue un escándalo en su momento. Y lo que hace que cierre la escuela es que él ingresa a una niña afroamericana a tomar clases, cosa que fue el escándalo de la comunidad. Y bueno, terminaron por cerrar porque básicamente todos los papás retiraron a los niños de ahí, ¿no? Pero fíjense que esto es muy interesante, muy importante, porque va a sentar las bases. O sea, imagínense, de los 2 a los 8 años,
Luisa May, viendo este proyecto de la escuela, todas las dinámicas que se gestaban en casa, y bueno, el papá siempre acompañado de su esposa, y todo el tiempo esta familia muy unida, ¿no? Luisa May es una de 4 hermanas, y bueno, pues puras mujeres, donde ella siempre cuenta, ¿no? Y ahí en sus diarios se tienen estos datos de que pues entre ellas gozaban de tener una imaginación muy vívida, y que representaban obras de teatro, ¿no? Entre ellas, pues para pasar el rato, para divertirse, ¿no? Bueno, es una de esas anécdotas, ¿no? Otra muy interesante es la creación de Fruitland, ¿no? ¿Qué será? Como la tierra de las frutas, una comuna que crea el papá con unas dinámicas y unas políticas, entre ellas el que no se consumía ningún tipo de carne, tampoco huevo ni leche por provenir de los animales, y bueno, pues esto finalmente causa sufrimiento a los animales, ¿no? En la filosofía del papá de Luisa May. Y también, por ejemplo, no utilizar, ¿no? Estas lámparas de aceite. Entonces eran muy economizadas estas velas y todo lo que podían hacer como para estar en la noche con luz, porque pues el aceite que se usaba en esas lámparas venía de las ballenas, ¿no? También no consumían café, porque el café de esos entonces era fruto de la esclavitud. Entonces imagínense ustedes un papá con estas determinantes posiciones acerca de la sociedad y de su espacio dentro de ella, ¿no? Algo muy interesante. Bueno, una comunidad donde solo se comían vegetales, y que desafortunadamente, bueno, pues sufren una serie de cambios hasta que la mamá de Luisa May convence al papá para irse de ahí. Se van de la comunidad que este hombre formó, y más o menos al año, un poquito menos del año, la comunidad se disuelve, ¿no? Pero bueno, nuevamente miren qué bonito tener en la vida estos ejemplos, ¿no? Y bueno, lo malo con el emprendimiento del papá, con esta manera de vivir la vida, es que él no veía el dinero como algo muy importante, ¿no? Y entonces fueron una familia muy pobre durante muchos años. Tanto así que Luisa May empieza desde muy chiquita a escribir. O sea, una de las cosas que ella quiere, pues, es escribir, ¿no? Y empieza a escribir y a tratar de ganarse dinero con esta escritura, cosa que no logra al principio. Porque bueno, pues ella da sus escritos a editores, y básicamente uno de ellos de plano le dice: ¿sabes qué, Luisa May? Vete a hacer otra cosa, vete a atender la casa, porque tú de escritora no tienes nada, ¿no? Y esto nos deja ver la idiosincrasia, ¿no? El paradigma social del tiempo en un Estados Unidos donde todavía las mujeres no tenían ni siquiera voto para elegir a sus gobernantes, ¿no? Ahora imagínense, los roles sociales en casa pues eran mucho más marcados, ¿no? La mujer en casa, y bueno, había que hacer todas las labores propias, ¿no? del género. Bueno, pues a esto ella todo el tiempo, ¿no? Tratando como de ir a otro lugar, tratando como de enfrentar la vida de una manera diferente. Luisa May desde muy chiquita se sabe que era una chica muy atrevida. A ella le gustaba hacer cosas que eran propias de los niños, como por ejemplo andar corriendo en el campo, subirse a los árboles, o sea, como muy dinámica, con mucho ímpetu, ¿no? Muy física también, ¿no? Como de hacer competencias con otros niños. Y bueno, pues no propias en ese entonces, pues de la señorita que se esperaba que estuviera aprendiendo a tejer, aprendiendo a cocinar, y muy recatada, y siempre como con una personalidad muy constreñida, ¿no? Ella nunca fue así. Y bueno, pues con sus hermanas hacía locura y media. Ahora, esto en el paso de los años la va a ir marcando a que, pues después de ver todo lo que hace el papá y de todos estos aportes que le hace a las comunidades donde ellos estuvieron viviendo, pues va y se enrola en un hospital como enfermera. Y bueno, se cuenta que tratando de equilibrar un poco, ¿no? Con ayuda directa, pues esto que era la segregación racial de aquellos entonces. Desafortunadamente, fíjense que dura muy poquito en el puesto de enfermera, porque ella ahí contrae un tifus, una neumonía muy fea, muy fuerte, que casi la mata, y cuyo tratamiento al parecer le va a dejar secuelas de por vida, porque la tratan con un medicamento que contiene mercurio, y como ustedes saben, en esos entonces no se sabía que el mercurio era tan pernicioso y tan tóxico a largo plazo para el organismo. Entonces, al parecer, una de las hipótesis es que este tratamiento, más la enfermedad que de verdad que la tuvo muy mal,
pues le dejó pues una salud ya muy deteriorada hasta el final de sus días, y que al final de ellos, así tal cual, pues de ahí vino su muerte, ¿no? Bueno, pues esto importante, interesante, porque pues ella, con todo y esta salud ruda, afectada con esta situación económica en casa, pues se va a dar a la tarea de ganar dinero, y ella se propone, y lo dice en algún momento: yo me voy a proponer que de mí corre, que vamos a tener dinero y vamos a estar bien y voy a vivir rica y famosa, ¿no? Eso lo dice en algún momento Louisa May. Y bueno, pues se esfuerza mucho, va de un trabajo a otro, fue maestra, fue enfermera, fue tutora, fue muchísimas cosas, y a la par escribía con un seudónimo novelas, digamos, que de esas novelas que no estaban permitidas, ¿no? que escribieran las mujeres, porque eran novelas rudas, eran novelas como muy, pues muy reales, inclusive eran novelas con un cierto toque, ¿no? Pues romántico y más allá. Y estas novelas que ella firma con este seudónimo, pues más o menos le van a dar para tener un poco de sustento, ¿no? Sin embargo, sucede que ella de pronto, en algún momento de regreso de un viaje en Europa, va a ser contratada para escribir en una revista, va a ser la editora, ¿no? de una revista infantil, y ella va a empezar también a escribir para la revista, ¿no? Bueno, pues le va muy bien a la revista, ella va como generando un estilo para esta escritura, y el director de la revista le propone que pues bueno, pues está muy bien lo que hace, le gusta muchísimo, y que por qué no, o sea, él le propone publicar un libro, pero que fuera infantil. De hecho, él le propone un libro para chicas, para niñas, o sea, con esa temática de niñas, ¿no? Y bueno, a lo que Louisa May accede, y de ahí tenemos la obra de Mujercitas. Mujercitas, que se volvió, amigas y amigos, pues en su momento un top seller, así, ya saben, ¿no? Un libro, pues muy interesante, porque ella plasma en Mujercitas la vida de estas hermanas que viven unas aventuras muy, muy caseras, pero con una intención de mostrar a una infancia sin estos adornos, ¿no? Una infancia muy, muy honesta, ¿no? Con aventuras de niñas de verdad, digamos, ¿no? No estas niñas como que se esperaba que siempre fueran las muchachitas, ¿no? Pues unas chicas de sociedad, les digo, muy cañaditas, que estuvieran todo el tiempo modositas, como en el fondo, ¿no? De las conversaciones de la vida de los demás. Y en este caso ella pues más bien empieza a escribir una novela que inspira, ¿no? esta realidad, ¿no? O sea, la refleja y la inspira hacia niñas y niños de esos entonces. Entonces, bueno, pues un exitazo, ¿no? Mujercitas. Ahora, Mujercitas fue escrita en dos partes, o sea, la parte 1 y la parte 2, que se llama The Good Wives, pero que se le conoce como Aquellas Mujercitas en español, es en realidad el mismo libro, o sea, es como la parte 1 y parte 2 de un mismo libro, pero se publicó por separado porque el editor así se lo solicitó a Louisa May. Bueno, amigas y amigos, pues nada, que ya por fin Louisa May tiene un lugar literario, es reconocida con su propio nombre, porque eso es lo más importante, ¿no? Ahora, esto viene, fíjense qué interesante, el que le hayan logrado dar ese espacio social que no era fácil para las mujeres, viene de que ella anteriormente va a publicar una historia sobre hospitales, sobre médicos con su nombre, y esto pues a partir de lo que vivió en la guerra, ¿no? Y en esto de estar ahí pues viendo cómo funcionaba el sistema médico. Ese libro, esa historia de hospitales va a ser exitosa lo suficiente como para que ella ahora sí pueda publicar ya no con un seudónimo, y entonces sucede esto del editor de la revista, ¿no? Bueno, pues Mujercitas, súper bien. Y pues nada, ya ustedes saben que una casa editorial o un editor de aquellos entonces, inclusive ahora, si le va bien a tu primer libro y luego al segundo, pues te piden que sigas sobre la misma línea, ¿no? Y ahora ahí tenemos las trilogías, tetralogías, pentalogías o inclusive series larguísimas de 15, 16 o 20 tomos, ¿no? Pues hay muchos ejemplos de esto. Y es un requerimiento de la editorial. Pues eso le sucede a ella. Y le sucede, y fíjense que aquí es donde yo creo que podemos tener un acercamiento distinto a la obra de Louisa May,
porque ella realmente, lo que ella quería escribir no era novela infantil, ella quería escribir ficción para adultos. Sin embargo, pues resulta ser que la continuación de Mujercitas, que se llama pues Hombrecitos o Little Men, pues va a ser otra vez un éxito, ¿no? Entonces no solamente escribe Little Men, sino que también escribe su continuación que se llama Joe's Boys, o que también le pusieron en español Aquellos Hombrecitos. Y esta tetralogía pues también sienta la base para que haya otras historias más o menos como en este tono, y en donde Louisa May Alcott pues de una manera yo diría agridulce va a aceptar un destino que ella misma pues autodictó, ¿no? En el momento en el que ella se vuelve el pilar económico de su casa, se vuelve pues la líder, ¿no?, de su familia en este sentido. Y bueno, pues hasta su muerte fue ella la que estuvo proveyendo el bienestar a sus seres queridos, ¿no? Fíjense qué interesante, porque en algún momento ella escribe, ya a los 40 años, ¿no?, que le tomó 20 años lograr ese objetivo que ella perseguía de tener una estabilidad económica y un bienestar, ¿no?, y de que ya no sufrieran la pobreza. Y pone ella, y pues sí, hemos pagado las deudas. De hecho, no solamente las deudas que teníamos, sino las nuevas deudas que hemos contraído las podemos pagar. Tenemos lo suficiente para vivir acomodadamente y no preocuparnos de esto. Y sin embargo, pues no es lo que ella quería escribir, ¿no? O sea, ella tiene que elegir entre pues esto que le estaba dando la fama o irse por otro tipo de literatura que, si bien lo hizo, pues no fue lo más importante, ¿no?, a nivel comercial. Y de ahí que pues de la obra de ella solamente nos resuena Mujercitas, aunque hizo otras tantas cosas. Bueno, pues esa es Louisa May Alcott, ¿no? Muy bonita su historia también, porque fíjense, ella nace en el cumpleaños, así, cuando el papá cumple años está naciendo la niña, ¿no? Y es muy bonito pensar que ya más adelante, cuando ella está rumbo a los 56, recién prácticamente habiendo cumplido 56 años, su papá muere. Y pues esto 2 días después, ¿no?, ella también fallece. Y es muy interesante porque, bueno, su papá fue su gran inspiración, fue su gran motor, fue su ejemplo, un hombre con unos ideales verdaderamente interesantísimos, un hombre pues progresista, y ella, o sea, ella con ese ejemplo, además convencida de que para ella esa también era una postura, pues hizo muchísimas cosas, entre ellas fundar una compañía de teatro, estar ahí con lo del sufragio. Ella fue de las promotoras del voto femenino, inclusive está por ahí una anécdota de una de las primeras mujeres que votaron, cómo fue que directamente Louisa May la llevó, ¿no?, y ahora sí que la persuadió de poner su nombre en la ficha esta para la lista para votantes, ¿no? Entonces, bueno, cosas como esas que sucedieron en la vida de Louisa May y que pues la hicieron, ¿no?, la mujer interesantísima, yo creo, la gran inspiración de muchas de su momento, de muchas mujeres. Y con sus libros infantiles, amigas y amigos, yo creo que ahí podemos hacer también esta otra lectura, porque me parece que entonces al solamente tener como opción económica viable, así, porque pues eso era lo que le estaba pidiendo el público, lo que le pedían los editores, y bueno, donde ella podía seguir manteniendo a su familia y a sus seres queridos de la manera en lo que le estaba haciendo, pues el leer sus obras infantiles con esa mirada, ¿no?, con esa intención de decir, pues es que esto es un legado de amor, de trabajo, de una mujer que se hizo su espacio literario, que además se volvió la líder económica de su familia y que llevó hasta nuestros tiempos una obra muy linda, una obra muy bonita. Y bueno, ella muere pues de un episodio cerebral y bueno, pues es terrible, pero fíjense que todavía esos últimos años, pues una mujer que siguió escribiendo, tiene más de 30 novelas, tiene cuentos cortos. Fíjense qué bonito, le hizo unos cuentos que le contaba a su sobrina Lulú, que en honor a ella le pusieron Luisa a su sobrina, pero bueno, le decían Lulú. Y existe el compendio de Lulús, que son estas historias que le contaba, le leería a su sobrinita, ¿no? También, bueno, cuando ella muere, le deja
todos los derechos de su obra a su sobrino y a su familia, la repartición, digamos, de la obra literaria, sabiendo que, bueno, pues les estaba también legando a las siguientes generaciones de su familia, pues ese cuidado que ella todo el tiempo tuvo, esa inclusive, yo diría, sacrificio de amor que hace luego la gente, ¿no? Cuando dices, bueno, pues esto me está dando dinero y esto no me lo va a dar, y si soy el único que está aquí, en este caso ella, pues sufragando los gastos de todo el mundo, ¿no? Y esas deudas y demás, pues qué padrísimo poder tener en tus manos ese documento, ese legado, pues de tanto esfuerzo y de tanto amor para con los tuyos, ¿no? Bueno, pues esa es la obra de Louisa May Alcott. Por eso es tan importante pronto, por eso Mujercitas es, digamos, como la punta del iceberg de una carrera literaria verdaderamente asombrosa e interesante, y cuyas obras, aunque son infantiles, amigas y amigos, definitivo que creo que hay que ir por ellas, ¿no? Un poquito como lo que pasa con Johanna Spry, ¿no? Johanna Spry con Heidi, ¿no? Pues son obras literarias que en realidad van, y dice por ahí otra máxima que encontré, desde los 6 hasta los 60 años, ¿no? O sea, para todo público, no solamente son obras para los niños y las niñas, realmente ustedes lo leen, van a encontrar, sobre todo, fíjense, esta forma de ver cómo se vivía en el siglo XIX en una familia como la de ella. Porque han de saber, la casa Orchard, ¿no? Que es esta casa donde sucede todo a la familia March, que bueno, pues es la familia inventada, pero en realidad cada una de las hermanas representa a una de las hermanas reales de la familia Alcott, es decir, están sus 3 hermanas y ella representadas ahí. Pues va a ser la casa donde ella escribe, ¿no? Mujercitas y las secuelas, y que a la fecha sigue siendo visitable. Es un museo, les voy a dejar abajo, está bien interesante. Hay tours en Estados Unidos para ir a conocer la casa Orchard, que es este lugar pues donde por fin la familia Alcott encontró, después de andar de un lado para otro de Estados Unidos tratando de encontrar un hogar, ahí encontró en ese lugar su vida, toda la familia, y pues junto a un huerto de manzanas que para el papá eran tan importantes. Él decía que era como el mejor y el más inteligente alimento del mundo, la manzana, y bueno, de ahí, ¿no? Que tuvieran este huerto de manzanas los Alcott. Bueno, pues eso, la vida de ella. Ahora les quiero mostrar un poquito mi colección, porque bueno, pues para que vean como qué podemos encontrar, ¿no? Por supuesto, bueno, me voy a ir primero por las obras en inglés. Miren qué cosa tan bonita. Luego les voy a hacer, yo creo, un book view, pero les quiero enseñar, miren, esta colección que me he ido poco a poco haciendo de ella. Es de Clute. Es una editorial, un sello editorial muy, muy bonito. Tienen obras, yo ahorita tengo las de Louisa May y tengo también las de Stevenson, pero bueno, la de ella está más nutrita. Miren qué cosa tan bonita, vean qué chula está esta edición de todo. En donde, y les voy a contar un poquito qué otros libros pueden leer de ella, ¿no? Aquí con la colección, miren. Tenemos, por supuesto, Mujercitas, ¿no? Bueno, lo voy a decir en inglés porque aquí ven en inglés, pero les voy a poner los nombres con los que se conocen en español acá en las letras, ¿no? Little Women, pero las 2 partes en un solo libro. Así lo vamos a encontrar muchas veces, miren. Aquí está parte 1 y parte 2. La parte 2, que también se conoce como Aquellas Mujercitas, pero que en inglés se editó en la primera ocasión, fueron 2 libros, como The Good Wives o Good Wives, o sea, las buenas esposas. Nos narra 3 años después de Mujercitas qué le está sucediendo a estas hermanas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso en un solo tomo, Little Women. Luego, la continuación, que son 2, y tenemos Little Men, y su secuela que se llama Jo's Boys. Como ustedes saben, la protagonista de Little Women es Jo March, ¿no? Que en realidad es, pues ahora sí, como el espejo de Louisa May. O sea, es una mujer intrépida, es una chava, nada más que algo diferente de Mujercitas a la vida real de Louisa May, es que Jo se casa, y bueno, aquí tenemos la vida de los hijos de Jo. Ya en Little Men y Jo's Boys viene esa historia de qué le pasa a estos chicos.
Y en la vida real, Louisa May nunca se casa, ¿no? Entonces, pues esa es una diferencia, pero básicamente es que son las mismas, pues son las hermanas y sus aventuras y las de sus hijos, ¿no? Bueno, esa es la tetralogía de Mujercitas, ¿no? Aunque les digo, en muchas ocasiones vamos a encontrar que los primeros 2 libros son uno solo. Luego tenemos otra serie, que bueno, aquí la tengo yo. No son todos los libros de ella, pero tengo ahí una muestrecita. Eight Cousins, les digo, les voy a poner aquí en español. Eight Cousins, que pues nos narra ya otra vida familiar. Además, esto es muy interesante porque ella hace estos retratos de familia norteamericana desde varios enfoques, ¿no? Y bueno, aquí Eight Cousins es la primera parte y Rose in Bloom es la segunda. Entonces, estos se leen también en secuencia. Y bueno, pues esta ya no, esta es una novela autocontenida, no es una serie que tengo que se llama An Old Fashioned Girl. Le han cambiado el nombre en español varias veces. La última versión de esto se llama Una chica anticuada, pero bueno, tiene varios nombres en español. Y entre otras novelas de Louisa May. Ahora, esto, bueno, pues ya se los voy a enseñar así como más a detalle porque están muy bonitas estas ediciones de Clute. Son de los años 40, por cierto, son de 1946 más o menos estas ediciones. Y luego en español, amigas y amigos, que bueno, estas son muy conseguibles en México y en algunos otros de nuestros países hispanoamericanos. Pues está la colección de RBA de novelas eternas, donde vamos a encontrar la obra de Mujercitas en 2 tomos, como originalmente salió. Originalmente se editó por separado, ¿no? La parte 1 y la parte 2. Y ya, bueno, después lo juntaron, hicieron solamente un libro, ¿no? Pero bueno, vamos a encontrar igual de Louisa May Alcott, Mujercitas y Aquellas Mujercitas. En este caso, en la de RBA, porque ahorita les voy a decir, acá hay otro traductor, la traducción está cedida por Editorial Molino. Esa es la de Mujercitas. Y en la de Aquellas Mujercitas, pues que es el mismo libro, les digo, pero partido en 2, también es Editorial Molino. Ahora, como ustedes saben, amigas y amigos, Editorial Molino no es reconocida por tener las mejores traducciones. Entonces, también ahí yo les diría, sí hay algunas pues inconsistencias, pero bueno, a mí ustedes saben, me gusta mucho pues la versión en cuanto a lo editorial de Novelas Eternas, me gusta muchísimo. Creo que es de todas maneras, una muy buena adquisición tenerlas en pastadura y ya saben, el precio es bastante bueno, etcétera, ¿no? Ahora, tengo estas 2 y de otra editorial, este es Vintage. Tengo Hombrecitos, ¿no? Les quiero mostrar, miren, Hombrecitos, que sí es así como de esos libritos, un poquito como el de, déjenme quitar mi separadorcito, como el de Bajo la Rueda de Hermann Hesse, que lo tengo más o menos en esta misma idea de ediciones, Editorial Época. Y este en particular, miren, es del año, déjenme ver cuándo lo imprimieron, porque ya tiene sus buenos años, amigas y amigos, esta edición. Y se le nota, pero no más de verlo, ¿no? Este es de 1991. Y es de estas ediciones de época, miren qué requete chulo, que trae pues su camisita, vean, bueno, ya está un poquito ahí, un poquito rotito, ¿no? Pero es su camisita, vean ahí. Y de esta misma colección de época, nada más que sin la camisa, porque sí sobrevivió. Una pintura muy linda, miren aquí. Pueden verlo, ¿no? Editorial Época o Edesa, que también se le pone así. Tengo el de Fouché, o Fouché, no sé cómo se pronuncia, de Stefan Zweig, la biografía de Fouché. La hemos visto en el canal en esta versión, ¿no? Bueno, pues me falta, ¿verdad? Para terminar con la tetralogía, pues Aquellos Hombrecitos o Joe's Boys, que no he podido conseguir en español, pero bueno, pues lo quiero así como en una versión también pastadura, algo lindo, ¿no? Y bueno, pues eso era, amigas y amigos. Primero hablar de Louisa May Alcott, de una escritora que en su tiempo fue una mujer de cambio y que sigue siéndolo. Me parece que las cosas que hicieron estas mujeres en siglo XIX, imagínense, siguen resonando hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, norteamericana, que además atípica, ¿no? Con esta educación tan sensacional que le brindó su papá y su familia, ¿no? Su mamá siempre ahí también, por supuesto, y sus hermanas con ella. Y luego quererles pues un poquito mostrar mi colección, que pues para mí es muy querida porque se ha ido conformando poco a poco.
ahora sí que he logrado como pues recuperar. Yo tenía Mujercitas en una edición un poquito como esta, pero pues se me fue en la inundación esa horrible que ya les conté. Luego conseguí uno de Clute, me encantó. Entonces, bueno, en vez de irme por las ediciones más nuevas, he tratado como de tener estas ediciones que son vintage, pues 1946, imagínense ustedes, ya tiene un ratito. Y bueno, pues compartírselas, decirles que estos videos están direccionados hacia allá, hacia que conozcamos, o sea, hablemos de, logremos leer a y recordemos y promovamos la obra de mujeres autoras, y no solamente escritoras, porque en estos videos vamos a estar viendo pues autoras de manga, de anime, por supuesto de libros, ¿no? Literatura de todo tipo. Y bueno, pues en una de esas, ya saben, yo, Utada Hikaru, Ayumi Hamasaki y tantas otras autoras musicales pues también están en el canal, ¿no? Así pues les mando muchos saludos, les agradezco muchísimo que estén hasta acá viendo este video. Y bueno, cuéntenme, ¿han ustedes leído a Mujercitas? ¿Les ha gustado? ¿Qué piensan de estos libros? ¿Qué piensan de cómo se puede hablar de esto ahora con esa escritura en el siglo XIX traída hacia la modernidad, hacia el siglo XXI, ¿no? Y bueno, pues ya saben, les mando un abrazo, suenen la campanita, denle like y compartan el amor. Nos vemos en la próxima. Bye bye.